vimos que el control de calidad me sirve para dos cosas. Uno, para evaluar la calidad como en el día a día de mi proceso, ¿cierto? Y otro, para evaluar el desempeño de mi método cuando ya tengo muchos datos. Por ejemplo, ya llevo un mes trabajando y quiero mirar en ese mes cómo me fue. Entonces, vamos a ver primero el tema de leer. Bueno, y vimos algo que se llama requisitos de calidad, que es una meta de calidad que yo me pongo por cada analito, es decir, hasta dónde me permito, digamos, tener un error para glucosa, por ejemplo. Y vimos que esa meta me lo puedo plantear de tres maneras. Uno, según requerimientos médicos, otro, según variabilidad biológica, y que esa variabilidad biológica puede ser mínima, óptima o deseable, o tres, según el estado del arte, que son esas empresas que ofrecen un control de calidad externo y que con sus datos han definido un límite de calidad, ¿cierto? Entonces, yo desde antes de empezar a trabajar, incluso antes de comprar mi kit, yo puedo definir cuál va a ser mi meta de calidad para cada analito. Y que existe una jerarquía. Es más potente, obviamente, el de requerimientos médicos, de ahí variabilidad biológica, y de ahí el estado del arte. Aunque los más utilizados son variabilidad biológica y el estado del arte. Bueno, y luego dijimos, listo, ¿y yo cómo sé? Hasta, pues yo sé, yo tengo una meta, yo me puedo equivocar un 10% para glucosa. ¿Y cómo sé cuánto me estoy equivocando? Si mi error en el laboratorio es del 5%, es decir, menos de lo permitido, o si por el contrario está haciendo, no sé, del 15% y mi meta era 10%. Entonces, ¿cómo sé cuánto me estoy equivocando? Y ahí empezamos a ver el error total analítico, que es para mirar cuál es mi error. Esto ya lo habíamos visto, pero lo vimos pues como al final de la clase anterior. Voy a irlo pasando pues acá como rápidamente. Vimos que esta es la fórmula del error total, que tiene en cuenta el error aleatorio y el sistemático. Y habíamos visto que el error aleatorio siempre va a ser como el coeficiente de variación y el sistemático va a ser el sesgo. Y que la fórmula para el error total de mi laboratorio es 1.65 por el coeficiente de variación más el sesgo. Y ahora, bueno, si ya quiero hacer esto, ¿de dónde saco el coeficiente de variación y de dónde saco el sesgo? Pues para poder reemplazar en esta fórmula y saber cuál es mi error. El coeficiente de variación, bueno, vimos también que la variabilidad biológica de un analito debe ser superior al error analítico, es decir, al error de mi laboratorio, al error total máximo permitido, y este a su vez debe ser superior al error total de mi laboratorio, ¿cierto? Eso es como lo que ya habíamos visto. Vimos que con cada que yo proceso muestras en mi laboratorio, proceso sueros controles, que esos sueros controles son los que me van a permitir saber si ese día funcionó bien o mal mi técnica, pero que a medida que van pasando los días yo voy teniendo una gran cantidad de datos del suero control 1, del suero control 2 de cada analito y analitos que tienen hasta 3 controles. Entonces yo a partir de esos datos puedo sacar mi media, mi desviación estándar y mi coeficiente de variación. Y ahí ya tendría mi error aleatorio. Ya tendría una partecita de esa fórmula que tengo que hacer. Entonces este simplemente era un ejemplo, pero vimos que había algo que había que hacer previo a sacar mi estadística del mes. Y esto es eliminar valores aberrantes. Entonces el primer paso para poder determinar mi error aleatorio es, primero elimino los valores aberrantes, que son los valores atípicos que están en mis datos. Ahí sí calculo mi media, mi desviación estándar y mi coeficiente de variación. Y ahí sí ya puedo calcular mi sesgo y finalmente hacer la formulita 1.65 por el coeficiente de variación más el sesgo. Para eliminar valores aberrantes vimos que se podía a través de dos métodos, que es Dixon y Groups. Cualquiera de los dos es adecuado. Acá yo les había dicho que acá había un errorcito y es menor. Organizo los datos de menor. Bueno, acá sí está pues como bien, sino que está al contrario de menor. Yo conozco. De menor. Es que esto, vean, es que esto está escrito doble. De menor a mayor. De menor a mayor para que no se me vayan a equivocar. Listo, que lo primero que hago es organizar mis datos de menor a mayor.
O si no los organizo, por lo menos los identifico en la lista cuál es el menor y cuál es el mayor, ¿cierto? Por lo menos los identifico. Al menor lo voy a poner x sub 1 y al penúltimo x sub 2 lo voy a llamar así, perdón, y al segundo x sub 2, al penúltimo lo voy a llamar xn menos 1 y al último xn, sin importar qué número sea. ¿Listo? Y luego voy a aplicar esta formulita para mirar si el menor valor es aberrante o el mayor valor es aberrante. Entonces acá decimos x2 menos x1, que sería 130 menos 128, es mayor a xn menos x1, es decir, 188 menos 128 dividido 3. Como este dato no es mayor a este, porque miren que dio 2 y 20, el 2 no es mayor a 20, el valor no es aberrante. Y hacemos lo mismo con el de abajo, ¿cierto? xn, que sería 188 menos xn menos 1. Este xn menos 1 no es que sea 188 menos 1, es el penúltimo, se llama así, el penúltimo se llama xn menos 1. Entonces, menos el penúltimo, que es 186, si este valor es menor al de acá. Miren que esta formulita de acá es exactamente la misma de este ladito de acá. Entonces, por eso da 20. Como 2 no es mayor a 20, bueno, si como 2 no es mayor a 20, ese valor no es aberrante, entonces no tendría que eliminar ninguno de los dos lados. Si elimino máximo, puedo eliminar el 10%, es acá nos dice. Máximo puedo eliminar el 10%, que es decir, que de 20 datos podría eliminar 2. Si tengo que eliminar más, lo que hago es mejor que sigo procesando más dígitos hasta tener más datos para poder hacer mi cálculo. La idea es tener un mínimo de datos como adecuado para poder que mis cálculos tengan pues cierta potencia. Obviamente 20 datos es muy poquito, pero es pues como desde el laboratorio lo recomendado. También les expliqué que existía otro método para eliminar valores aberrantes y era el método de groups, que es una fórmula muy sencillita. Z es igual a la media de mis datos anteriores, menos cada uno de los valores que voy a evaluar dividido la desviación estándar. En esta fórmula, de pronto, ¿cuál es la desventaja? Que primero tengo que sacar la media y la desviación estándar de esos 20 datos. Luego voy a evaluar cada valor, pero evalúo los dos extremos, ¿cierto? Evalúo el mayor y el menor. Entonces no tengo que evaluarlos todos, solo puedo evaluar dos. Si alguno de esos es aberrante, pues continúo buscando otros aberrantes. Entonces simplemente pongo el valor acá. Si Z es lo suficientemente grande, considerando el tamaño de la muestra, ese punto se declara un valor atípico, como así. Z o groups nos da una tabla de Z críticos, que es esta tabla que está acá, eso lo pueden encontrar en internet, y nos da un N, es decir, que si su N es de 3, su Z crítico es de 1.15. Como nuestro N era de 20, nuestra Z crítico es de 2.71, es decir, que si este resultado de acá me da mayor a mi Z crítico, que es 2.71, el resultado se considera atípico, outlier o aberrante, ¿cierto? Y tendría que ser eliminado. Esa es como la segunda forma de hacerlo. Ahora sí, cuando yo ya eliminé mis valores aberrantes, suponiendo que hubiese alguno, y quedé con mínimo, en este caso, 18 datos, acá pues, por ejemplo, ninguno fue aberrante, entonces quedé con los 20 datos, ahí ya sí puedo sacar mi media, mi desviación estándar y mi coeficiente de variación. La media es la sumatoria de todos los valores dividido el número de valores. En este caso, pues la sumatoria es 167, 184, dividido 20 valores. La desviación estándar es la sumatoria de cada uno de esos valores menos la media, dividido el número de valores. Pero pues no se van a poner a hacer todo esto así, pueden hacerlo directamente en sus calculadoras, en el caso del parcial, o en el caso del taller, pues todo esto lo podemos hacer en Excel. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media por 100. Recuerden que si tienen preguntas me pueden interrumpir. Acá voy como un poquito rapidito, pero es porque ya este tema lo habíamos visto en clase. Creo que llegamos hasta acá. Y acá ya... Ay, se me apagaron los audífonos. Denme un segundito. Ah, no.
Se descarga. Me cuentan, porfa, si me escuchan así. O espérenme un momentico, yo traigo Sí, otros profe. audios. Pero, porque es que acá yo se escucho como una bullita en un segundo. Hola, me habla porfi. Hola, profe. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, voy a seguir por acá. Listo, entonces, tenemos que ya calculamos nuestro error, el error aleatorio, que es el coeficiente de variación. Entonces, no era nada, pues, como muy difícil, simplemente era media desviación estándar, coeficiente de variación, que es la desviación estándar sobre la media por 100, eliminando valores aberrantes. ¿Qué pasa si no elimino valores aberrantes? Obviamente, pues la media me va a cambiar, la desviación estándar me va a dar súper grande y eso me va a afectar mi coeficiente de variación. Siguiente paso, bueno, aquí era como, bueno, siguiente paso, cálculo del sesgo. El sesgo lo puedo calcular de varias maneras. Esta primera que vamos a hacer acá es la que nosotros vamos a utilizar con más frecuencia, la que vamos a utilizar en el taller y en el parcial. Acuérdense que el sesgo es qué tanto se aleja mi resultado del valor verdadero, ¿cierto? Por ejemplo, el control tenía una media de 180. Mi resultado del control de la media de mi control debería ser muy similar a 180. Entonces la fórmula no es esta que está acá, la fórmula es esta que les voy a presentar acá a continuación. Mi media obtenida de mi control menos la media del inserto, esto lo hago para cada control, ¿cierto? Acá les estoy mostrando como un ejemplo con un solo control. Dividido la media del inserto por 100. Acuérdense que el fabricante del control siempre me va a entregar una media y un rango. ¿Recuerdan cuando veían esa hojita allá adelante en donde siempre nos reportaban al principio un dato y luego un rango? Ese primer dato es la media. Y lo otro, pues, es el rango en el que puede oscilar ese resultado. Entonces, tenemos la media y un rango. Y mi media del mes me dio 157. La media real era 158. Está súper cerquita. ¿Cuál es mi sesgo? A simple vista yo veo que yo tengo un sesgo que puede ser que es negativo. Claro, si mi resultado está por debajo de la media, mi sesgo va a ser negativo. Si mi resultado está por encima, mi sesgo va a ser positivo. Entonces, cuando hago la fórmula media obtenida, que es 157.75 menos la media del inserto, que era 158 dividido 158 por 100, eso me da el sesgo. Menos 0.158 y eso es por ciento. Listo, acá me falta el por ciento, eso es un porcentaje. El sesgo entonces puede ser negativo o positivo. No se asusten porque ustedes después dicen, ay, no, me equivoqué, eso me dio negativo. No, acuérdense que el sesgo es que tanto se acerca o se aleja el resultado del valor real y eso puede ser para abajo, puede ser para arriba. Entonces es normal tener un resultado negativo. Esa es la primera forma de obtener un sesgo. Y ese sesgo va a ser mi error sistemático, es decir, ya tengo mi coeficiente de variación, ya tengo mi error sistemático, ya podría calcular mi error total analítico. Ahora, el sesgo también puede ser calculado de una forma B, que no es tan frecuente, y es que me comparo mi resultado con la media de otros. Por ejemplo, yo en mi laboratorio proceso con ese control de Biosystems. Y todos ustedes también lo hacen en sus laboratorios. Nos podemos comparar y comparo mi media versus la media de todo, pues la media entre todos ustedes. Esa sería otra forma. ¿Listo? Eso se llama interlaboratorio. Entonces tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que la media de mi laboratorio es 12.8 y la media consenso, es decir, la hemoglobina, como les di a todos ustedes, con el mismo control, fue de 13. Entonces, es lo mismo, el valor encontrado
menos el esperado sobre el esperado por 100. La fórmula es la misma. Encontrado menos el esperado sobre el esperado por 100. Y ahí obtengo mi sesgo. Miren que, y vea que coincide con que bueno, aquí sería un sesgo negativo. Mi resultado tiene un poquito más hacia abajo. Hay que revisar, bueno, este resultadito puede ser un sesgo negativo. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Vamos a mirar la tercera manera de hacerlo. Es con el control de calidad externo. Es la manera más recomendada, pero es la más difícil de implementar. Recuerden que el control de calidad externo, yo les había dicho a ustedes que el laboratorio, al laboratorio me envían una muestra a ciegas. Y esa misma muestra a ciegas, por ejemplo, que cada uno de ustedes fuera un laboratorio independiente. Esa misma muestra a ciegas se las envían a cada uno de ustedes. Entonces yo mido y a mí me dio, no sé, miremos en este primer ejemplo me dio 133.2, perdón, pero entre todos nosotros la media fue de 235.9. Listo, 28 participantes. Mi media fue 233 de esa muestra ciega que me mandaron y entre todos nos dio 235.9. Esa es otra forma de determinar el error total, perdón, el sesgo, pero tiene que ser con mínimo 6 participaciones. Es decir, que entre todos hayamos participado en 6 controles de calidad externos y cuando tenga 6 participaciones, ahí sí puedo hacer el cálculo, que el cálculo es un poquito diferente al que más diferente pues al que ya veníamos haciendo. Tener 6 participaciones en el control de calidad externo es muy costoso, casi que usted está participando, no sé, póngale que mensualmente o cada 2 meses, eso es muy costoso. Y a mí me tocaría, y normalmente uno participa en el control de calidad externo una vez al año, si tienes plática puedes participar hasta 4 veces al año. Entonces me tendría que demorar mucho para atender 6 participaciones del control de calidad externo de ese analito. Entonces, para calcular mi sesgo, no sé, sería cada año y medio. Y entonces, ¿en qué momento yo voy a evaluar el desempeño de mi método? Me voy a demorar mucho para saber si mi método está funcionando mal. Y resulta que todo el año mi método llevaba funcionando mal. Entonces, es la forma más recomendada, pero no es la más utilizada porque uno no tiene participaciones tan frecuentes. Mientras que con la otra, con la primera, yo que puedo evaluar mi desempeño cada 20 días. Con esto, pues no sé, cada año, cada cuánto yo voy a tener 6 datos. Me voy a demorar mucho para tenerlos. Pero bueno, suponiendo, ¿cómo hacen esto? Entonces, listo, la primera vez que participamos todos nosotros, nos mandaron una muestra, la mía me dio esto y el consenso fue esto. El error es simplemente la resta entre el valor esperado, este sería el valor esperado y este el encontrado. Me dio menos 2.7. El error de la media es el valor del laboratorio menos la media del consenso dividido la media del consenso por 100. Entonces, esto es como el porcentaje del sesgo. Listo, 1.14. Y acá lo que hacen es que simplemente pues que lo llevan al cuadrado. Listo. Entonces, hacen lo mismo con cada una de las participaciones. Miren que la concentración que me enviaron en cada vez fue diferente, porque cada vez me enviaron, puede ser que todo esto sea glucosa, pero en la primera me enviaron una muestra de un paciente patológico, en la segunda me enviaron una muestra de un paciente normal, y acuérdense que todo esto es a ciegas. Entonces me empiezan a mandar, me empiezan a comparar, y yo empiezo a tener un porcentaje de sesgo de cada uno, y todo eso lo elevo al cuadrado. Aquí ya simplemente lo que hacen es que suman todos estos resultados y eso da 21.13. Luego es en 6 meses y hacen esta formulita. La sumatoria de todos esos resultados dio 21.13. Dividido el n, que son 6. Y la raíz cuadrada de todo esto. Y eso le da finalmente 1.88. Para obtener este sesgo yo tengo que tener 6 participaciones de control de calidad externo. Entonces, a pesar de que se dice que es el mejor, digamos que no me voy a demorar mucho para tenerlo, pero lo que sí puedo hacer es que cuando yo tenga 6 participaciones, sí puedo hacer este cálculo. Y mira, ve cómo está mi sesgo. Mi sesgo está elevado, está bajito, cómo se está comportando este análisis, sí lo puedo hacer en el tiempo. Ahora, tercer paso, después de que hallé el coeficiente de variación, hallé el sesgo, voy a hallar mi error total analítico. Listo. Entonces tengo mi error aleatorio
con el control de calidad interno, es el coeficiente de variación que me dio 12.4. Mi error sistemático, que lo puedo sacar con el control de calidad interno o el externo, al cual le llamamos sesgo, me dio menos 1.158. Ahora voy a calcular el error total analítico. Porfa, calcúlenlo y me dice qué les da el error total analítico. Saquen sus calculadoras, sus celulares, no sé, y van a reemplazar acá en el coeficiente de variación 12.4 más el sesgo, que es menos 0.158. Acá hay un dato importante y es que el sesgo se toma como valor absoluto para que lo tengan en cuenta en sus cálculos. Así les haya dado negativo, acá lo vamos a poner como positivo. Profe, qué pena, hay una cosita que no entiendo. ¿Por qué ese sesgo se da como en porcentaje? Lo tenemos que pasar a porcentaje. El sesgo y el coeficiente de variación son en porcentaje porque acuérdate que aquí en la fórmula del sesgo lo multiplicamos por 100. Entonces el sesgo está en porcentaje. Ah, listo, profe, gracias. Ese menos 0.158 ya está en porcentaje y este 12.4 ya está en porcentaje. ¿Qué les dio? ¿Quién ya tiene un resultadito? 20,62. 20,62. Listo. Vamos a mirar. 20,61. Bueno, puede ser que a mí no lo acerque por acá, pero listo. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que primero siempre multiplicamos. Entonces, 1,65 por 12.4. Y eso me da 20.46. Y luego, acuérdense que esto lo va a tomar como un valor absoluto. Entonces, 20,46% más 0,158%. Y eso me dio 20.61. Ese es mi error total analítico, es decir, que yo me estoy equivocando. O sea, mi error interno, mi error en el laboratorio es del 20.6% para glucosa. ¿Qué sigue ahí? ¿Ustedes creen que cómo analizo ese error? O sea, ese error es bueno, es malo, lo analizo como bueno y malo con respecto a qué, con qué me comparo, para saber si es bueno o malo. Profe, con lo del error máximo permitido. Muy bien, con el error máximo permitido que ustedes se pusieron. Entonces, miremos acá. Este, por ejemplo, era colesterol. Entonces, acuérdense que yo acá lo voy a mirar, por ejemplo, con variabilidad biológica. El coeficiente de variación intraindividual que ya se conoce para el colesterol, que ya está pues conocido por todos esos artículos, es de 5.95, y el coeficiente de variación intraindividual es de 15.3. Con eso, acuérdense que se hacen unos cálculos para determinar el error total máximo permitido según variabilidad biológica en condiciones mínimas, óptimas y deseables. ¿Es necesario que ustedes hagan esos cálculos? No, eso ya existe. Ustedes se meten a esa página que yo les mostré de la página pues, esta europea, que es la que más me gusta a mí, de variabilidad biológica, y les saca ahí cuál es el error total máximo permitido en condiciones mínimas, óptimas y deseables. Y acá me la muestra. Acuérdense que ellos calculan el error aleatorio en condiciones mínimas, óptimas y deseables, el sesgo en condiciones mínimas, óptimas y deseables, y finalmente con toda esa información calculan el error total máximo permitido, o acá también, bueno, lo ideal es no llamarle error total A porque pues se confunde con el analítico. Entonces sería el error total máximo permitido en condiciones óptimas es del 5.84%, en condiciones deseables del 11.68% y en condiciones mínimas del 17.52%.
Teniendo en cuenta que que condiciones incluso mínimas me puedo equivocar máximo un 17.52%, ¿consideran que el desempeño de mi método ese mes fue adecuado o no? No, No no. fue adecuado porque fue del 20.61%. Así me hubiese puesto en condiciones mínimas, el desempeño de mi método no fue adecuado. Entonces tengo que entrar a mirar si mi error, si mi problema era más algo de sesgo, es decir, algo más de veracidad, o si mi problema está siendo algo más de coeficiente de variación, es decir, de precisión. Listo. ¿Será que mi método está siendo muy poco veraz o muy impreciso? Volvamos nuevamente a los resultados anteriores. Mi imprecisión, ¿cierto? Mi coeficiente de variación que me habla del tema aleatorio es del 12.4% y mi sesgo es del 0.158. A simple vista, yo estoy viendo que yo estoy teniendo un problema de imprecisión. Listo, eso es importante pues como empezarlo a analizar, porque yo ya estoy viendo que mi error está siendo más de imprecisión. Si yo tuviera incluso acá el mínimo, la opción mínima, mire que con la opción mínima, la imprecisión máxima que yo podría tener, que es con el error aleatorio, es del 4.46% y mi imprecisión es del 12 punto algo por ciento. Y el error sistemático que podría tener con con este criterio que me puse, es del 6% y mi error es del 0.1%. Entonces yo ya veo que mi problema no es de sesgo, mi problema es más de imprecisión. Entonces tengo que empezar a mirar, listo, qué está pasando en el laboratorio, qué está haciendo que yo esté teniendo constantemente un error aleatorio. Entonces ya empezamos a como a ir intercalando como términos. El error aleatorio se expresa en términos de coeficiente de variación y el coeficiente de variación me habla de imprecisión. Mi método está siendo poco preciso. El error sistemático me habla de sesgo y el sesgo me habla de veracidad, que tanto se aleja mi resultado del valor verdadero. Entonces yo ya aquí estoy viendo que mi problema está haciendo en términos de error aleatorio. Entonces yo tengo que empezar a mirar cuáles son las causas del error aleatorio para empezar entonces a corregirlas si voy a seguir con este método o determinar si definitivamente este método no me está sirviendo en mis condiciones de laboratorio y debo cambiarlo por otro método. Entonces, cuando yo les pregunte qué hacer, si el error total analítico es superior al error total máximo permitido, lo primero es identificar qué es lo que está pasando con mi método, si lo que estoy teniendo es un problema de imprecisión o un problema de sesgo. Ir a mirar cuáles son las causas de imprecisión y de sesgo y mirar si puedo corregirlas. Si no, cambiar de método. ¿Qué investigo cuando se incumple un requisito de calidad? Por ejemplo, lo que acaba de pasar, no me dio. Lo primero es que miro si el valor verdadero ha sido elegido correctamente. Eso en el caso del sesgo, ¿cierto? Acuérdense que yo les puse que cuando vayamos a calcular el sesgo, si lo vamos a hacer con los datos del fabricante, hay que tener en cuenta la medida del fabricante. Veis, si yo esos cálculos los hice mal y los hice con un dato incorrecto, eso me puede afectar el sesgo. Listo, entonces mirar que mis cálculos hayan sido correctos. Que el requisito de calidad seleccionado pueda ser alcanzado. ¿Cierto? Yo primero, mi recomendación es siempre irme cuando yo apenas estoy asumiendo un nuevo método por el requisito de calidad que sea más flexible, más amplio, el que me permita más error, ¿cierto? Entre comillas, sin afectar la calidad de los resultados de mis pacientes. Y a medida que yo ya me voy volviendo más experta en el método, me puedo ir cambiando hacia otro límite de calidad como más estricto. La media actual del laboratorio refleja el desempeño actual, entonces si realmente sí es el desempeño actual o fue que se me olvidó, por ejemplo, eliminar valores aberrantes. Entonces mi media está dando 188, fue porque a mí se me olvidó eliminar un valor aberrante que me dio súper alto y me está arrastrando esa media para arriba. Pero cuando quito ese valor adelante, la media me baja a 185. Entonces, si es un problema, entonces de cálculos nuevamente.
La determinación de los requisitos de calidad es de vital importancia para determinar el comportamiento de las pruebas y realizar acciones continuas que permitan mejorar el desempeño. Conforme a los análisis periódicos del desempeño del método, puedo modificar mis requisitos de calidad por otros más estrictos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me ayuda esto? A saber cómo estoy en el tiempo. Y miren que el desempeño lo hice con los controles de calidad. No fue con datos de pacientes, no fue con datos de calibradores, fueron con datos de control de calidad, que me permite tomar decisiones. Yo acá puedo tomar decisiones de o quito el método o miro qué está pasando en mi proceso, porque puede ser que esto mismo esté pasando con otros métodos. Entonces, que el problema sea que yo estoy pipeteando mal, que algo le está pasando, pues que estoy teniendo un problema de cambios eléctricos en el laboratorio que me está haciendo que esté teniendo muchos errores aleatorios y no solo en el colesterol, sino que lo mismo me está pasando con triglicéridos, glucosa, calcio. Entonces tengo que empezar a mirar qué tengo que hacer en mi laboratorio para mejorarlo. Al mes siguiente vuelvo a analizar qué espero yo, que si yo hago cambios para mejorar, al mes siguiente ya no sea 20%, sino que ya esté, por ejemplo, en 17, en el punto máximo, pero esté dentro del mínimo permitido según variabilidad biológica. Y así sucesivamente, cada mes puedo ir mejorando, mejorando, evaluando, mejorando, hasta llegar a puntos más estrictos de control de calidad. ¿Claros hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. Dime. Con lo de los valores aberrantes, si se elimina un valor, ¿eso no afecta al sesgo? Pues como que no está diciendo mentiras. O sea, por ejemplo, si sale un valor súper alejado, eso no afecta la imprecisión y decir como que sacarlo, pues me está bajando el sesgo. Perdón, la imprecisión. Muy bien. Acá hay algo importante y es algo que llamamos, es el control de calidad diario. Ese control de calidad diario me va a ayudar a que yo no tenga valores aberrantes en el mes. Entonces es muy raro que uno tenga un valor aberrante. Claro, porque si tú lo eliminas es como si estuvieras de alguna manera, entre comillas, como maquillando los datos. Pero realmente, pues precisamente por eso voy a tener en la mayoría de datos, que es el 18 datos, y no puedo eliminar más del 2%. Pero realmente al final del mes uno normalmente no tiene muchos datos aberrantes porque hizo como que controló en el mes todas esas cosas que pueden pasar al respecto. Vamos a pasar a algo que es para mirar cómo hago mi control diario. Espérenme un segundito. Denme un segundo, yo verifico acá. ¿Cómo hago mi control de calidad diario? O sea, ¿cómo saber si el día que yo voy a procesar muestras, yo les he dicho que en la mañana siempre procesaba controles de calidad, ¿cierto? Y que depende cómo me salgan los controles de calidad, tomo decisiones si puedo o no procesar muestras, ¿cierto? O si tengo que hacer modificaciones, pues o verificar qué está pasando con mi método antes de empezar a recibir muestras. Yo normalmente paso 2 controles en la mañana, control normal y control patológico en algunos, un control patológico bajo, un control normal y un control patológico alto, ¿cierto? Y miro si se encuentran dentro del rango que me da el fabricante. Y digamos que hasta ahí ustedes ya conocen esa parte y dirían si está fuera del rango es porque algo está pasando mal. Pero no basta solo con eso. Hay que hacer algo que se llama las gráficas de Levi-Jennings, que ya les voy a mostrar cómo son.
Entonces, los controles de calidad, que es este material de referencia que ustedes ya conocen, que lo ideal es que estén puntos de decisión clínica, pueden ser 2 o más, que me ayudan a evaluar mi desempeño de método, pero que también me alertan en mi día a día de algo que pueda afectar mi método, ¿cierto? Ese control de calidad, voy a pasar esta parte, es un material de referencia, al igual que los calibradores, pero son controles de calidad que se diferencian en que este tiene un valor único y este tiene un rango, en que este me sirve para hallar la concentración de mis pacientes, pero este me sirve para garantizar que los resultados de control de calidad proporcionen una evaluación independiente del rendimiento del procedimiento de medición. Es decir, que mi procedimiento de medición está funcionando de manera adecuada ese día que yo voy a procesar pacientes. Con mi control de calidad, acuérdense que yo proceso series analíticas, mi blanco, mis 2 controles, y si esto sale bien, proceso mis muestras. Con mi control de calidad diario, yo voy a hacer esto que está acá, que es lo que ya acabamos de ver. Primero, a determinar mi sesgo, es decir, mi veracidad o mi error sistemático, que puede ser con datos del instructivo, con interlaboratorio o con datos de control de calidad externo. Y voy a determinar también mi precisión o mi imprecisión con el coeficiente de variación o error aleatorio, y con estos 2 datos voy a hallar mi error total analítico y lo voy a comparar con mi error total máximo permitido, si es cierto. Hasta acá conocemos esta parte del control de calidad de para qué sirve. Evaluar el desempeño de mi método con esto que tengo acá. Y falta otra cosita de evaluación del desempeño del método. Lo segundo que podemos hacer con el control de calidad es identificar errores. Es decir, si ese día que estoy procesando estoy teniendo un error de tipo aleatorio o un error de tipo sistemático. Y eso lo hacemos a través de una gráfica que ya vamos a conocer, que se grafica diariamente. Y finalmente, los controles de calidad me sirven para hallar algo que se llama la sigma métrica, que la vamos a ver, yo creo que ya para la próxima clase. Hoy vamos a tener, muchachos, clase hasta las 10:30. No me da para estar después de las 10:30. Pero pues si algo en el laboratorio continuamos y pues ya nos da para la clase del miércoles presencial para terminar. Ustedes ya saben, el control de calidad me sirve para hallar mi error total analítico, mi sigma métrica, que después la vamos a ver, y para identificar errores en el día a día de procesamiento, con una gráfica que ya vamos a conocer. La gráfica, entonces cuando tengo mínimo 20 datos, puedo hacer todo esto que ya vimos de mi error total máximo, mi error total analítico. Pero en mi día a día yo identifico errores, lo puedo hacer de varias maneras. Lo primero es que puedo hacerlo con los datos del inserto, los datos del fabricante, ya vamos a ver como el paso a paso. Lo segundo, con datos propios, cuando ya tengo un mínimo de 20 datos, puedo calcular una media y una desviación estándar y empezar a mirar cómo se están comportando mis datos. O lo tercero es con datos históricos, que ya venían de un tiempo. Entonces tengo estas 3 opciones. Y hay algo que se llama las reglas de Westgard, que son unas reglas que se inventó un señor que se llama Westgard y que nos ayuda a determinar si lo que está pasando a través de esas gráficas es un error de tipo sistemático o error aleatorio. Entonces vamos a empezar a ver estas gráficas. El nombre de la gráfica se llama gráfica de Levy-Jennings. Es una gráfica que tiene un eje X, en la cual están todas mis series analíticas, un eje Y, que contiene los valores obtenidos de los controles. Entonces acá está, por ejemplo, la media. Acuérdense que el fabricante siempre me da la media de cada control y me da la desviación estándar. Entonces yo simplemente hago una gráfica en la que pongo en el eje X mis medias y mis desviaciones estándar. Ya vamos a aprender cómo ubicarlas. La gráfica de Levy-Jennings se usa para graficar los valores de los sueros controles y se grafica cada prueba para cada nivel. Es decir, que yo voy a tener una gráfica para el control 1 de glucosa y otra gráfica para el control 2 de glucosa. Voy a tener además otra gráfica para el control 1 de colesterol, otra para el control 2 de colesterol. Es decir, que tengo por analito y por nivel. Y lo voy a hacer diariamente, por lo menos cada que proceso controles. La gráfica de Levy-Jennings es como si fuera una campana de Gauss, pero
acostaditas, ¿cierto? Miren que acá está la media y acá son las desviaciones. Mis datos deberían estar acá muy cerquita a mi media, pero sabemos que no todo se comporta así, pueden que estén como muy alejaditos de mi media porque es un comportamiento normal. Entonces yo esperaría que mis datos tengan un comportamiento algo así como una campana de Gauss, donde la mayoría de datos estén acá muy cerquitos a mi media, pero que hayan un poquito de datos que estén alejados y eso hace que se comporte como de cierta manera. Mire que este datico, entre este datico y este dato hay una desviación estándar, entre este y este, entre la media y este dato hay menos 2 desviaciones estándar, entre la media y estos dos datos hay más 2 desviaciones estándar, entre la media y estos 3 datos hay menos 3 desviaciones y más 3 desviaciones estándar. Simplemente lo que les quiero mostrar ahí es que está la media y que a medida que se alejan más los datos de esa media es porque se aleja más 1, más 2 o más 3 desviaciones estándar o incluso más de eso. Mientras más se alejen los datos de mi media, me está diciendo que mis datos son muy imprecisos y poco veraces, ¿cierto? Bueno, menos veraces. Si tengo muchos datos junticos, pero todos alejados de la media, quiere decir que están siendo muy precisos, pero poco veraces. Entonces ahí empiezo a ver como comportamientos, cómo se están comportando los datos de mi laboratorio. Simplemente una gráfica para visualizar cómo se están comportando los controles de mi laboratorio. ¿Cómo se grafica? Entonces, existen dos formas de hacerlo principalmente, con los datos del fabricante o con datos propios. Son las dos principales, acá ahorita les mencioné 3, las dos principales son esas, datos del laboratorio, pues del fabricante, o mis datos propios. Vamos a mirar cómo se grafica con datos del fabricante. El fabricante, que es a quien yo le compré mi control de calidad, volvamos nuevamente a la hojita del control de calidad para que la recordemos, el fabricante siempre me da una media y un rango. Esa media, acá en este ejemplo, es 158 y el rango 142 a 174. Listo, esa información me la da el fabricante. Normalmente, si el fabricante no me dice a qué equivale una desviación estándar, yo la puedo calcular. Entonces, yo tengo mi media y mi rango de 142 a 174. Teóricamente, yo sé que entre el valor mínimo y el máximo hay 4 desviaciones estándar. Listo, 4 desviaciones estándar. ¿Cómo hago para calcularlas? Resto el mayor menos el menor dividido 4 y eso me indica a qué equivale una desviación estándar. Listo, entre el menor y el mayor hay 4 desviaciones estándar. Resto el mayor menos el menor dividido 4 y me dice a qué equivale una desviación estándar. ¿Y para qué tengo que hallar a qué equivale una desviación estándar? Porque miren cómo se grafica. En esta gráfica yo pongo en la mitad la media, es decir, que ubico 158. Listo, esa media me la dio el fabricante. Luego me dice, la siguiente rayita va a ser la media más una desviación estándar. En este caso sería 158 más, alguien que me diga cuánto da este resultado de acá, por favor. 174 menos 142 dividido 4. 8. 8. Entonces acá sería 158 más 8, sería 166. Y luego le dice acá, el siguiente punto es la media más de 2 desviaciones estándar, es decir, que sería 158 más 16, 8 y 8, 16. Y lo pongo acá. Luego me dice, la tercera rayita va a ser la media más 3 desviaciones estándar. Y pongo 182. Ahora me dice para abajo. Dice que la primera rayita, después de la media hacia abajo, va a ser la media menos una desviación estándar. Entonces sería 158 menos 8, 150. Ahora me dice la siguiente es la media menos 2 desviaciones estándar. Entonces sería 158 menos 16, 142. Y finalmente 134, que sería la media menos 3 desviaciones estándar. Por el momento solo estoy haciendo una gráfica, no estoy poniendo nada más. Y simplemente les estoy poniendo que los puntos de la Y vienen enfocados en la media más 1, más 2 y más 3 desviaciones estándar, la media menos 1, menos 2 y menos 3. ¿De dónde saco la media? Me la da el fabricante. ¿De dónde saco a qué equivale una desviación estándar? La saco de acá. Últimamente, las casas comerciales
te dan el dato de a qué equivale una desviación estándar. Y lo vamos a ver mañana en el laboratorio, yo les muestro la hojita. Ya el fabricante no solo te da la media y el rango, sino que hay otra columna en esa hojita donde te dice una desviación estándar. Si el fabricante se lo da, no tiene que hacerlo de esta manera. Si no se lo da, lo hacemos así. ¿Listo? En este caso, yo creo que hace ya varios años el fabricante nos da ese datico, entonces no lo vamos a hacer así. Si el fabricante no lo da, lo hacemos con el que él nos dé. Por el momento ya tenemos una gráfica, no hemos graficado nada, simplemente tenemos la Y el X es cada serie analítica, es decir, el día que yo procesé, por ejemplo, el 23 de enero. El 23 de enero procesé mi suero control 1 y me dio, suponiendo que esta rayita fuera ese día que yo procesé el 23 de enero, me dio 159, pongo mi puntico acá. El 24 de enero volví a procesar el suero control 1 de glucosa y me dio 150, pongo mi puntico acá. El 25 de enero me dio 174, pongo mi puntito acá. A medida que van pasando los días, yo voy obteniendo una gráfica. Listo, con los datos de mis controles. Simplemente voy ubicando cada uno de los puntos de mi día a día. ¿Y eso para qué me sirve? Como para mirar, para visualizar cómo están mis resultados. Entonces, en un proceso normal, el 95% de mis datos deberían estar entre -2 y +2 desviaciones estándar, ¿cierto? Estar oscilando como un día para arriba, otro día para abajo. La mayoría de los datos, el 68%, deben estar en +1 y -2 desviaciones estándar, en un comportamiento que sea muy preciso y muy veraz. ¿Listo? Eso es como lo normal que debe tener un proceso en mi laboratorio. Vamos a hacer una gráfica bueno. Ahorita les muestro pues como ejemplos. Entonces tenemos dudas sobre esta partecita. ¿Cómo hago esta gráfica y cómo ubico estos puntos? Pregúntenme tranquilos. Profe, qué pena, es que esa segunda gráfica no me quedó muy clara. ¿Cuál? ¿Esta o esta? La segunda. Esta. Sí, señora. Listo. Esa no está tan bonita porque mira que apenas tiene una media y una desviación estándar y yo creo que otra desviación estándar por acá. Le falta como otra desviación estándar porque son 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces está más bonita esta de acá. Deben ser siempre 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Cambia acá me está mostrando como la media, 1 y 2 desviaciones. Faltaría como la tercera, listo. Omitiendo eso, usted cada que procesa, por ejemplo, el 23 de enero, en este caso la media era 3. Entonces, el 23 de enero le dio como 3.01. Entonces puso su puntico acá. El 24 de enero le dio como 2.98. Pone su puntico ahí. El 25 de enero, pues eso es muy exacto. Yo aquí me estoy inventando los datos, pero normalmente, como usted lo hace, o en un Excel como mínimo, el punto te lo va a poner donde tiene que estar el punto, ¿cierto? El 25 de enero el resultado te dio 3.03, listo, pone su puntico ahí. Y así sucesivamente usted va graficando. ¿Para qué? Usted ahí no está viendo nada, bueno, ¿y yo qué hago con ese montón de puntos ahí, esa gráfica que yo empiezo a montar? Ahorita con las reglas de Westgard ya sí vamos a entender yo en qué momento de esta gráfica que estoy viendo ahí, yo te estoy señalando allí porque yo tengo mi pantalla allí, en qué momento de esa gráfica que yo tengo allí, yo voy a saber si lo que estoy teniendo es un error aleatorio, un error sistemático, pues ¿qué hago con eso? Todavía no lo hemos visto. Por el momento es que en el eje Y voy a poner mi media y mis desviaciones estándar y en el X va a ser cada una de mis series analíticas. ¿Listo? Si yo en el día proceso 2 veces, van a haber 2 puntos de ese mismo día. Pero cada puntico va a estar independiente, serie 1, serie 2, 0, 3. Entonces, en la parte de abajo va a ser o los días si yo proceso, por ejemplo, un control diario, o por lo menos cada serie analítica, cada que yo procese un control lo voy a graficar y lo empiezo a unir. Y eso visualmente me va a ayudar a determinar si yo tengo un error de tipo sistemático o aleatorio, y ahorita lo vamos a ver. Por el momento es cómo se grafica con los datos del control. Ahora, cómo se grafica con mis datos propios. Listo. Cuando yo no tengo datos iniciales, es la primera vez que estoy procesando mi método,
todavía yo no tengo una media ni una desviación estándar. Entonces me tengo que basar en la media y en la desviación estándar del fabricante. Pero resulta que yo ya llevo 20 días procesando ese material de referencia, ese control, y ya tengo una media, una desviación estándar. Con mis datos, miren, yo procesé durante 20 días un suero control normal de glucosa. Mi media fue de 98.7 y mi desviación estándar de 3.13. Luego de eliminar outliers, ¿cierto? De eliminar valores aberrantes. Ya puedo hacer mis datos con mi media. Mire que ya esto ya no es los datos del fabricante, ya son mis datos propios. Entonces pongo acá mi media y empiezo a hacer mi gráfica. Entonces sería 98.7 más 3.13 y ese sería mi media más una desviación estándar. Me da 101.8. 101.8 más 3.13 me da 105. 105 más 3.13, 108.1. Y hago lo mismo hacia abajo, 98.7 menos una desviación estándar, es decir, menos 3.13, me da 95.6. 95.6 menos 3.13, 92.4. Y 92.4 menos 3.13, 89.3. Miren que entonces la gráfica, por lo menos el eje Y, lo puedo hacer con datos del fabricante si no tengo datos propios o con datos propios si lo tengo. La recomendación es que siempre sea con datos propios, es decir, una vez usted hizo con el fabricante la primera vez porque no tenía más datos, de ahí para adelante siempre va a ser con datos propios. Es como lo más recomendable. Y recuerden, pues esto simplemente el límite inferior y superior es que la mayoría de datos deberían estar por este rango. Los datos que están por allá arriba normalmente no es muy bueno, aunque ya vamos a ver que existen ciertas excepciones. Esta partecita no la vamos a abordar tanto. Existen, digamos, software, este es muy viejito, pero existen software que les ayuda como a mirar el comportamiento diario de sus controles, es decir, usted ya tiene su gráfica lista y usted siempre pone la fecha de hoy, pone que el control 1 le dio tanto, el 2 tanto y el 3 tanto, y eso empieza a graficarle y te dice en cuánto está tu coeficiente de variación, cuántas muestras has ingresado, cuál es la media de tus muestras. Entonces usted puede tener una herramienta de estas que les ayude. Si no la tienen, porque muchos laboratorios no la tienen, un Excel. Mínimo un Excel les puede ayudar a hacer estas gráficas y ahorita les muestro cómo se hace pues utilizando un Excel. Ahora, yo tengo mis gráficas, yo tengo mi gráfica de Levy-Jennings, en el Y tengo los datos o de mi fabricante o míos, y en el X he ido poniendo los datos de mis controles. ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo sé si hay un error de tipo sistemático aleatorio? ¿Cómo sé si rechazo o acepto ese día la corrida? Es decir, si puedo procesar o no puedo procesar pacientes. Entonces, para esa toma de decisiones, si acepto o rechazo, es decir, si acepto los controles o los rechazo porque no se están comportando bien, existe algo que se llama las reglas de Westgard. Son unas reglas que se inventó este señor Westgard hace mucho tiempo. Acá está escrito mal Westgard, Westgard se escribe es así. Y desde hace mucho tiempo se vienen utilizando y actualmente pues existen algunas modificaciones a las mismas. Yo les voy a enseñar como las básicas. Entonces, antes de procesar cualquier muestra, debo primero procesar los controles y verificar que no estén presentando errores. Para eso hay 5 reglas básicas, las más básicas, para evaluar el control de calidad. Listo, con base en la gráfica de Levy-Jennings. Esas reglas son estas que tenemos acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 reglas, pero acá tenemos una sexta, que esa sexta es más de alarma. Todas estas son de rechazo. Es decir, que si se presenta alguna de estas reglas en esa gráfica, es porque ese día no puedo procesar pacientes hasta que no solucione. Mientras que esta primera es más, bueno, hay una alarma, algo está pasando, debes verificar, pero no es que no puedas procesar controles. ¿Cómo se interpreta cada una de estas reglas? La primera es, yo paso unos datos y cuando grafico me sale algo que se llama 1, 2S. Ese 1, el primer datico, es el número de observaciones.
Y el 2S es el número de desviaciones estándar que ese punto se está pasando. ¿Listo? Un dato superó 2 desviaciones estándar. Recuerdan que viene la media, más 1, más 2, más 3, y la media, menos 1, menos 2, menos 3. Lo que me está diciendo es que un puntico de esa gráfica está por encima o por debajo de 2 desviaciones estándar. Y me dice que si esto me da, dice que estoy en control y que puedo aceptar la corrida. ¿Listo? Pero que si sucede alguno de estos, me dice que estás fuera de control y debo rechazar. Entonces vamos a empezar con esta de acá, 1, 2S. Es este puntico que tenemos acá. El día 2, no miremos el primero, que el primero todavía no lo vamos a abordar. El día 2 de su trabajo, ¿cierto? O en esa corrida o en esa serie analítica, acá tenemos la media, más 1, menos 2, menos 3. La media, menos 1, menos 2, menos 3. En ese día 2, ese punto, ese control, dio por encima de 2 desviaciones estándar. ¿Listo? Un dato superó 2 desviaciones estándar. Entonces, ¿cómo se interpreta? Hay un resultado por fuera, que puede ser por encima o podría haber estado por acá, por debajo del amarillito o por encima del amarillito. Dice que es un tipo de alarma. Es un tipo de alarma y que lo único que yo tengo que hacer es seguimiento por 7 días. No tengo puedo procesar pacientes normal, simplemente yo sé que algo puede estar pasando con ese método y que le tengo que poner como cuidadito. El segundo, este que tenemos acá que ya es de rechazo, es cuando un dato supera 3 desviaciones estándar. El rojo, la línea roja acá, es 3 desviaciones. Si su dato está por encima, pues está justo en 3 o por encima de 3 desviaciones estándar. Y si por debajo está justo en menos 3 o por debajo de 3 desviaciones estándar, estamos violando la regla 1.3S. Un dato está por encima o por debajo de 3 desviaciones estándar. Interpretación, un resultado de control fuera de más o menos 3 desviaciones estándar. En este caso es un error aleatorio. Cuando solamente hay un dato que está como loquito y no es el mismo comportamiento que está teniendo más datos, decimos que el error es aleatorio, no es sistemático. Ahorita vamos a ver un sistemático para que lo entendamos mejor. En ese caso, la acción que usted debe tomar es rechazar, es decir, que esos controles no están bien, no puedo procesar muestras de pacientes hasta no verificar qué puede estar pasando. Y lo que hago es que verifico cuáles son las causas del error aleatorio. Recuerdan que los habíamos mencionado, que eran que, por ejemplo, las fluctuaciones eléctricas o que cuando yo aspiré justo ese tubito se me fue una burbujita, algo que no es constante en todo. O sea, todos mis controles y todo me dio bien, pero ese dato me salió rarito. Algo pasó en ese, un pipeteo incorrecto, no mezclé bien el reactivo en esas. Entonces tengo que mirar cuáles son las posibles causas, tratar de controlarlas, volver a reprocesar y si ya cuando reproceso el control me dio bien, es decir, este puntico ya me subió ya por acá, o sea, ya mejoró, ya puedo procesar muestras de pacientes ese día con total tranquilidad. Ve, no, eso no me está dando. Después de que reproceso, ya verifique todo, no me da, las muestras se tienen que remitir a otro laboratorio. Su laboratorio en ese día no está apto para procesar muestras de pacientes. Esa sería la segunda regla. ¿Cómo vamos con la primera y la segunda? Antes de pasar a la tercera. Bien. Bien, Bien. profe. Vamos con 2.2S. Dos datos están pasando 2 desviaciones estándar. Vamos a ver. 2.2S. Recuerden que esta es la media, el verdecito es una desviación, el amarillo 2 desviaciones. Verdecito menos una desviación, menos 2 desviaciones. Dos datos pueden estar por encima o por debajo, eso también puede estar acá, y están seguiditos. O sea, tienen que ser series seguidas, no que por allá hay otro punto que también está arriba, no, tiene que ser seguido. Si algo está pasando y es seguido, ¿ustedes creen que esto es un error sistemático o aleatorio? Sistemático. Sistemático, muy bien. Cuando es algo que es un comportamiento similar, es sistemático.
¿Cómo se interpreta? Dos resultados del mismo control. Miren que acá es el mismo control. Acá estoy, por ejemplo, graficando el control 1 de glucosa. Dos resultados del mismo control o dos resultados de diferente nivel, que ahorita lo vamos a ver, están por encima o por debajo de dos desviaciones del mismo lado de la media, es decir, o para arriba o para abajo. Este se considera un error de tipo sistemático y la acción, cuando es un error de tipo sistemático, es rechazar y toca volver a recalibrar. Listo, eso es lo que tenemos que hacer. Pero antes de recalibrar, usted tiene que empezar a mirar, ve, ¿será que el problema es que prepare mal los controles? ¿A cuántos de ustedes no todo les dio súper bien y los dos controles nivel 2 por encima? O los dos controles nivel 2 por debajo. Eso es un error de tipo sistemático. Algo está pasando, entonces uno empieza a mirar. Bueno, ¿el reactivo será que está contaminado? ¿Será que el blanco que procesé no era el adecuado? ¿Será que los controles quedaron mal, el control 2 quedó mal preparado? ¿Será que tengo, bueno, usted empieza a mirar algo que está haciendo que sea el proceso, que sea repetible, pues que se esté repitiendo lo mismo? Entonces ahí empieza pues como uno a analizar cuál puede ser la posible causa antes de volver a recalibrar. Recalibrar es que me toca volver a sacar un nuevo factor de calibración. Yo les había dicho que una de las causas para sacar un nuevo factor de calibración era tener un error sistemático. Acá ya lo estamos viendo. Estamos teniendo un error de tipo sistemático. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dos resultados de diferente nivel están por fuera de dos desviaciones estándar? Acá les muestro un ejemplo. Nuevamente la gráfica de Levy-Jennings. Tenemos acá, a ver, yo entiendo esta gráfica. Tenemos acá la media, que es este blanquito que está acá. Una desviación estándar, -1 y +2 están en verde. -2, +2 y menos 2 están en amarillo. Y +3 y -3 están en rojo. Esto es un mismo control de calidad. Miremos primero de la mitad hacia la derecha, esta grafiquita acá. Esto es un mismo control de calidad, el control nivel 1 que yo procesé el 9 de abril y me dio esto. Y lo procesé el 10 de abril y me dio esto. 2 días consecutivos o 2 series consecutivas me dieron por debajo o por encima de dos desviaciones estándar. Ahí habría un 2,2S. Pero resulta que yo procesé dos controles, el nivel 1 y el control nivel 2. Existe una manera de uno graficar dos controles en una misma gráfica. Yo desde Excel no lo he podido hacer, posiblemente en un software se puede hacer, pero yo desde Excel lo he intentado y no lo he podido hacer. Y es que tú pongas en el eje Y de un lado la medida de desviaciones estándar del nivel 1 y en el eje Y del otro lado medida y desviaciones estándar del nivel 2, porque ustedes saben que cuando como uno es normal y el otro es patológico, la media va a ser diferente, las desviaciones estándar van a ser diferentes. Entonces, usted puede graficar en una misma gráfica, pero no importa si grafica o no en una misma gráfica. Si el control 1 le dio un 1,2S y el control 2 le dio un 1,2S, es decir, un dato se salió por encima de dos desviaciones estándar, y el control 2, un dato se salió por encima de dos desviaciones estándar, esos se deben analizar en conjunto. Y al analizarlo en conjunto, vemos que ahí es un 2,2S, no un 1,2S independiente y un 1,2S independiente. Porque si lo veo independiente, simplemente estoy diciendo que es una señal de alarma y no tomaría ninguna decisión. Pero si los veo juntos, digo, hay algo que está haciendo que todos mis resultados, sin importar el nivel, me estén dando por encima o me estén dando por debajo de dos desviaciones estándar. Ahí ya pienso, podría ser el reactivo. Pues algo que se comparta, podría ser el reactivo. Por ejemplo, a ustedes, a muchos el control 1 les dio bien y el 2 no. Y en la siguiente serie el control 1 bien y el 2 no. Ahí yo digo, y eso parece un error sistemático y podría estar más asociado con el control. Listo. Pero resulta que hay otros donde ni el control 1 ni el control 2 les dio. Y ambos están, si graficáramos, por encima de dos desviaciones estándar. Ahí yo digo, algo está pasando o con el equipo, la lámpara, el reactivo, la pipeta, algo que me está haciendo que me esté afectando ambas mediciones. Listo, entonces por eso lo debo analizar de manera independiente cada control, pero también de manera conjunta, como me dio el 2 y el 1, y empezar a revisar si existen reglas que al juntarlos se puedan estar violando. Entonces, 2,2S, 2,2S. Vamos a mirar otro que ya es diferente,
R4S. El R4S es cuando entre un punto y el punto inmediatamente después, no por allá más lejos, no, el punto inmediatamente después, entre un punto y otro hay 4 desviaciones estándar de diferencia. ¿Cuántas desviaciones entre este hay? Miremos. 1, 2, 3 y 4. Listo. ¿Ustedes ven esto como si fuera un error sistemático o aleatorio? ¿Cómo lo ven? Aleatorio. Aleatorio. Un día me dio por acá y el otro día me dio por allá. Entonces es un error de tipo aleatorio. Listo. Interpretación, desplazamiento de 4 desviaciones estándar entre 2 valores del mismo suero control. El día 1 me dio esto, el día 2 me dio por allá. O también lo puedo interpretar con 2 controles diferentes. O cuando 2 valores consecutivos de diferentes controles se encuentran uno por debajo y otro por encima. El control 1 me dio por acá y el control 2 me dio por allá. Y justo hay 4 desviaciones estándar de diferencia. Esto es considerado un error de tipo aleatorio. Y en los errores aleatorios lo que tengo que hacer siempre es rechazar y reprocesar el control, pero previamente debo verificar cuáles pudieron haber sido las posibles causas de ese error aleatorio. ¿Listo? Entonces yo cada día que me pase un error, no es que, ay, no, entonces ya ese método no me está sirviendo, no. Tengo que analizar las causas, volver a procesar, volver a mirar, y si me funciona ya bien, ya puedo recibir muestras de pacientes. Si sigo con el mismo problema, me toca remitir esas muestras para otro laboratorio porque el mío no, ese día precisamente no me está sirviendo. ¿Cómo sería con un solo controlcito? Sería así como el que acabamos de ver, son 2 valores consecutivos, uno por encima y otro por debajo, con una diferencia de 4 desviaciones estándar. Y acá lo vemos con 2 controles. El control 1 me dio por encima y el control 2 me dio por debajo. Entre ellos hay 1, 2, 3 y 4 desviaciones estándar de diferencia. A este le vamos a llamar R4S. Seguimos con 41S. 4 datos están por encima o por debajo de una desviación estándar. Recordemos que este negrito es la media, verde es más 1 y menos 1, amarillo más 2 menos 2, rojo más 3 menos 3. Y lo que me está diciendo es que hay 4 datos por debajo de una desviación estándar. Mire. 4 datos consecutivos. ¿Esto será un error de tipo sistemático o aleatorio? Sistemático. Sistemático, muy bien. Y está teniendo como un sesgo negativo. ¿Ve? Sí, negativo, todo para abajo. ¿Por qué es tan importante esto, muchachos? Porque de la misma manera se me están comportando mis pacientes. Es decir, llevo 4 días donde los resultados de mis pacientes están dando por debajo del valor real de lo que tiene ese paciente en la sangre. Eso es súper importante. Por eso es que los controles de calidad son tan relevantes porque me van a indicar cómo se está comportando mi método ese día que va a procesar pacientes. Entonces yo el día 1 no tomé ninguna decisión. El día 2 tampoco, todo está como bien. El día 3 me dio un 112S y no pasó nada, ¿cierto? Un 112S es de seguimiento. No puedo procesar normal. Y el día 4 me volví a dar por acá. El día 4 ya es el día, según esta regla, donde tomo la decisión de rechazar. De rechazar es decir, no, algo está pasando con este método, parar. Y en ese caso, como es sistemático, voy a volver a recalibrar. Previamente debo identificar qué puede estar pasando. Porque puede que usted recalibre y vuelva a hacer y vuelve y le pase lo mismo. Es decir, que usted no ha cambiado nada, no ha verificado qué está pasando. En muchos de esos errores sistemáticos uno llama a la casa comercial del equipo y el reactivo y dice, yo estoy teniendo un error de tipo sistemático, necesito que venga, me revise el equipo, me le hago un mantenimiento, revise la lámpara, porque algo está pasando con mi sistema de medición que todo me está dando por debajo. Y yo ya revisé y el reactivo no está contaminado, ¿cierto? Las pipetas están calibradas, entonces uno empieza como a atar cabos, a ver qué puede hacer y uno tiene que levantar la mano en esos casos. Entonces este es 41S. Y finalmente, bueno, el 41S pueden ser 4 datos de del mismo, por debajo de una desviación estándar o
4 datos, 2 de un nivel y 2 de otro nivel, seguiditos, que los 4 estén por encima de 2 desviaciones estándar. Si ustedes miran acá este puntico está normal, pues no se está incumpliendo ninguna regla, este puntico tampoco, este tampoco, y este puntico, si usted lo viera de manera independiente, ¿qué reglas está incumpliendo aquí, en este puntico de acá? Si no viese el panorama completo. Este puntico. 1, 2S. 1, 2S, muy bien. 1, 2S y uno diría, ay, no, es una alarma, normal. No, usted tiene que pararse en ese punto y analizarlo. Ah, listo, este día estoy incumpliendo un 1, 2S. Pero cuando usted mira los 4 días, los 3 días anteriores, ah, no, esto es un 4, 1S. Prefiero tener en cuenta el 1, 2S o el 4, 1S para temas de seguridad del paciente. 4, 1S. 4, 1S. Entonces, ese día el 1, 2S no lo vamos a poner. Vamos a poner 4, 1S. ¿Por qué? Porque es el que me permite tomar decisiones. Con el 1, 2S me voy a quedar tranquila cuando no es una realidad. Entonces, ese día va a ser 4, 1S. Lo mismo acá, este puntico sería un 1, 2S. Pero si yo miro todo el panorama completo, algo está pasando con mi reactivo, con mi equipo, con mi método, que todo me está dando por encima de lo que me debería dar. Un error sistemático. Y finalmente está el 10X. El 10X es que hay 10 datos por encima de la media, miren acá, por encima de la media, o 10 datos por debajo de la media. Y si uno los mira de manera independiente, ay no, súper bien, mire, este dático está súper bien, este antes está súper cerquita del valor real, no está incumpliendo nada, no está incumpliendo nada, acá hay un 1,2S, pero pues ese día no hice pues como nada, luego seguí, estos daticos no están incumpliendo nada, pero en conjunto, cuando usted ya llegó al día 10, usted mira para atrás y usted dice, ay no, algo está pasando. Mi método, a pesar de que está tan cerquita de la media, estoy teniendo un error sistemático, ¿cierto? Todos los resultados me están dando más alto de lo normal. Ahí entonces son 10 datos del mismo control o 10 entre dos controles, es decir, 5 y 5, que están del mismo lado de la media. En este caso el error es sistemático y debo rechazar y recalibrar, o sea, volver a sacar mi factor de calibración. Acá vemos, por ejemplo, el ejercicio con 2 controles. La media, recuerden que es este blanquito, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que allá hay 12. Este día se debió haber rechazado, o sea, ese día no podía haber procesado ya muestras de pacientes y debió haber tomado decisiones. ¿Listo? ¿Cómo debe ser la distribución normal de un laboratorio? No es normal que todo esté aquí pues como pegadito de la media como si fuera la perfección. O sea, como que no, es que mi media es 180 y a mí siempre mis controles me dan 180. Cuando usted vea eso en el laboratorio, posiblemente sean datos que están maquillados. Eso no puede ser real, porque normalmente hay fluctuaciones en un sistema que hacen que mis resultados tengan un comportamiento como de tipo campana de Gauss, donde hay una media y una distribución de mis datos, a veces más alejaditos, a veces más cerquita. Entonces, esto es lo normal. Miren que acá tengo mi media, desviación, primera desviación, 2 desviaciones. Acá no estoy incumpliendo ninguna regla. Tengo estos 2 aquí junticos, pero miren que no están por encima de 2 desviaciones. No, acá no hay ninguna regla que se esté incumpliendo. Eso sería un proceso normal. Cuando tengo una tendencia o deriva, es decir, que hoy me dio mi control, no sé, 100. Mañana 101. Pasado mañana 102. Luego 103. Algo está pasando con mi sistema de medición que me está haciendo que todo se me vaya aumentando con los días o disminuyendo. A eso le llamamos tendencia o deriva. Es un error de tipo sistemático y se puede ver a deterioro del calibrador, a un pues a que se evapore el solvente del calibrador, o hay un deterioro de los reactivos, o hay problema con la fuente de luz que cada día se va agotando. Algo está pasando con la medición, ¿cierto? Son como gráficas que llaman la atención, que te deben empezar a llamar la atención y no esperar a que llegue al día 10. Usted puede ya empezar a mirar y decir, no, algo está pasando, puede tomar decisiones. Este es un error de tipo sistemático. Acá no hay una tendencia, porque no es que vengan disminuyendo, pero vemos que todo está por debajo de la media. Acá tenemos varios datos por debajo de la media, aunque acá
Digamos que si esta es la media, no estaríamos incumpliendo el 10X, ni tampoco el 4,1S, porque solamente por debajo de una desviación estándar, que sería esta, habrían 3 daticos. Pero pues empezamos a ver que hay un comportamiento, ya empezamos a ver un comportamiento, y esto puede ser por reactivos mal preparados, temperatura de los baños no controlada, tiempos de lectura incorrectos, longitudes de onda errónea, deterioros de reactivos, calibradores o controles. Entonces es importante verificar qué puede estar pasando. Esto es una imprecisión terrible, un día por allá, otro día por allá, otro día por allá. Causas de imprecisión o de error aleatorio, mal pipeteo, mala homogenización de los controles. Acuérdense que yo les decía, mezclen bien esos controles. Cuando ya lo mezclen también con el reactivo, mezclenlos bien. Puede ser una causa, materiales auxiliares sucios, variación de la temperatura, imprecisión fotométrica, variación del voltaje. Todos esos pueden ser causas de que yo tenga un comportamiento de esta manera. Vamos a ir mirando estos ejercicios. Según este, ¿qué tipo de error se está incumpliendo ahí? O se está violando de las reglas de Huesca. 1,2S. 1,2S. Muy bien. Y acá, 1,3S. Acuérdense que yo les dije que el 1,3S está justo encima de la rayita o por debajo, o justo encima de la rayita o por encima de 3 desviaciones estándar. Este, 2,2S. 2,2S, y acá, También. también muy bien, 2,2S. Acá, este y este. No, ¿qué creen que sea? Profe, el primero no sería R4S. R4S, y el segundo. Claro que este tiene que estar un poquito más abajo para que sean 4 diferencias, 4 desviaciones estándar de diferencia. Pero ambos podrían ser un R4S. ¿Cierto? Este con 2 controles y este con un solo control. Acá, ¿Me podría devolverlo, por favor, para tomarle captura, por favor? este, ten en cuenta este que tiene que estar un poquito más abajo, ¿cierto? Este puntito. Pongamos lo que está pues como por aquí. Este. ¿Cómo ven este? ¿Qué error piensan que se está incumpliendo ahí? ¿Qué valor tiene? 4,1S. 4,1S, muy bien. Y acá también 4,1S, miren, 2 y 2 serían 4 datos por encima de una desviación estándar. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿10 datos por encima o por debajo de la media? ¿Cómo se llama? 10X. 10X, muy bien. O también aquí 10X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con esto de acá también. Serían 10 datos por encima o por debajo. Uno puede hacer estas gráficas en Excel. Puede poner una desviación, 2, 3 desviaciones
y puede empezar a hacer análisis solitos o en conjunto para determinar si existen, por ejemplo, un solo error en un día, o si en conjunto veo que este control estuvo por encima y este también lo llamo 22S, este está por debajo y este por encima, y si los tengo en cuenta sería un R4S, acá veo un 22S. Ah, no, el primer día era un 12S, pero ya el siguiente día se convirtió en un 22S. Acá veo un 12S. Acá veo en este día un 12S, pero cuando lo miro en conjunto, ya este día se convirtió en un 10X. Así es como tenemos que empezar a hacer los análisis. Para el día de mañana, ustedes van a llevar su grafiquita de Levy-Jennings en una hojita, teniendo en cuenta la media y lo que equivale a +1, +2 y +3 desviaciones estándar. Si de pronto no anotaron a lo que equivale una desviación estándar según la hojita que está en el laboratorio, mañana la anotamos y la hacemos. Listo. Y van a graficar sus controles. ¿Les haya dado o no les haya dado? Vamos a graficarlos como para empezar a revisar cómo está haciendo el comportamiento. ¿Qué debo hacer si mi problema está, si mis controles están fuera o mi problema está fuera de control? Digamos que es un mal hábito solamente repetir por repetir, como, ay, no, eso no me dio, venga, vamos a repetir. Lo primero que tengo que hacer es analizar cuáles pudiesen haber sido las causas. Primero yo me paro y digo, bueno, eso es un error de tipo aleatorio, entonces las causas pueden ser estas. Ah, no, es que es un error de tipo sistemático, entonces las causas pueden ser estas otras. Dependiendo de lo que es, tomo decisiones, corrijo, hago lo que tenga que hacer y ahí sí reproceso, ¿cierto? Vuelvo y miro el control y vuelvo y miro qué me da. ¿Qué pasa si yo detecto un error antes de procesar las muestras de mis pacientes? Que es el ideal. Lo corrijo y yo ya sé que proceso mis muestras de mis pacientes y todo está bien. Listo. ¿Qué pasa si a mí se me olvidó procesar? Pues se me olvidó como verificar los controles y empecé a emitir resultados. Ahí se puede producir algo que se llama, bueno, luego de proceso, antes de emitir. O sea, yo ya me di cuenta que mis errores no me dio, pero yo ya había procesado 500 pruebas antes de entregar el resultado. Listo. Ahí es muy grave porque hubo problemas desde el punto de vista de tiempo, oportunidad de la entrega de resultados y plata, mucha plata. 500 pruebas que hay que volverlas a repetir todas. Listo. ¿Y qué pasa si yo procesé mis controles, no los miré, procesé mis 500 muestras y entregué resultados? Ahí el impacto es mayor. Puede haber un efecto que yo les había dicho que puede ser que el paciente se trate mal, se le haga un procedimiento que no se le tenía que hacer, o incluso puede llevar a la muerte de un paciente porque no se le pudo hacer algo que tenía que habérsele hecho y le entregamos un resultado incorrecto. Dijimos que estaba sano cuando no lo estaba. Entonces, el poder detectar ese error antes de procesar las muestras de los pacientes es esencial. O sea, podemos evitarnos pasar por todo esto. Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Vamos a dejar hasta acá y mañana vamos a continuar, perdón, el miércoles con sigma métrica. Y el jueves vamos a hacer un tallercito, como para todo esto que tenemos acá, aterrizarlo en un taller. A mí me gusta como darles la clase y hacer como un tallercito y cositas así como para ir aterrizando todos esos términos y que vayan quedando claros, pues obviamente para su comprensión para el resto de su vida, pero también pues como para que les quede claro también para el día del parcial. ¿Alguna dudita del día de hoy? O igual mañana pues también la conversamos si tienen alguna duda. Me falta enviarles el Excel, ahorita se los envío. ¿Listo? Bueno, muchachos, que tengan entonces un feliz resto de día. Nos vemos mañana. No se les olvide llevar calculadora. Listo, profe, gracias. Listo, Chao, profe, que estén muy gracias, hasta bien. luego. Chao. Profe, gracias.